San Pablo apóstol, el hombre que pasó de perseguir a Cristo a dar la vida por él. Saulo, llamado después Pablo, nació en Tarso en el siglo I, en el seno de una familia judía farisea profundamente fiel a la ley. Desde niño fue formado con disciplina, estudio y celo religioso. No creció en la ignorancia, sino en el rigor. No era un hombre tibio ni indiferente, era apasionado, radical y decidido. Todo lo que hacía lo hacía con intensidad total. Ese mismo fuego interior que más tarde lo convertiría en apóstol fue primero el que lo llevó a perseguir a la iglesia. Saulo amaba la verdad, pero todavía no conocía a Cristo. Creía servir a Dios defendiendo la pureza de la tradición judía. Cuando surgieron los cristianos proclamando que Jesús era el Hijo de Dios, Saulo lo interpretó como blasfemia peligrosa. No dudó. Se levantó contra ellos con determinación. Arrestaba fieles, aprobaba condenas y participaba activamente en la persecución. Estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir, y mientras las piedras caían, él consentía. Este detalle es esencial para entender su vida. Saulo no era un hombre superficial ni malicioso. Era un hombre equivocado. Su error no era falta de celo, sino falta de luz. Aquí aparece una enseñanza fundamental para todo hombre. El fervor sin verdad puede convertirse en violencia. La pasión sin dirección puede destruir en lugar de edificar. Saulo obtuvo autorización para viajar a Damasco y arrestar cristianos. Iba convencido de su misión. Su voluntad estaba firme. Su conciencia creía estar en paz. Pero en el camino ocurrió el acontecimiento que cambió la historia de su alma. Una luz del cielo lo derribó. Oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». No fue imaginación, no fue emoción, fue encuentro. Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz dijo: «Yo soy Jesús». En ese instante toda su vida se quebró. Comprendió que había luchado contra Dios creyendo servirle. Quedó ciego durante 3 días, signo visible de la ceguera interior que había tenido. No comió, no bebió, oró, esperó, no discutió, no se justificó. Preguntó solamente: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Aquí comienza la verdadera virilidad espiritual, cuando el hombre se encuentra con la verdad y se rinde a ella sin excusas. Bautizado por Ananías, Saulo recuperó la vista y recibió el Espíritu Santo. Desde ese momento empezó una transformación radical. El perseguidor se volvió predicador, el enemigo se volvió testigo, el orgulloso se volvió humilde. No cambió solo su conducta, cambió su centro. Ya no vivía para sí mismo, vivía para Cristo. Su inteligencia extraordinaria, antes usada para combatir la fe, se convirtió en instrumento para defenderla. Pablo comprendió que la salvación es gracia divina, no conquista humana. Por eso predicará siempre que el hombre no se salva por su fuerza, sino por la misericordia de Dios acogida con fe. Esta verdad no lo volvió pasivo, lo volvió libre, porque quien confía en la gracia deja de confiar en el orgullo. Comenzó a predicar inmediatamente. Proclamaba que Jesús es el Señor, que ha resucitado y que todos deben convertirse. No suavizaba el mensaje, no lo adaptaba para agradar, hablaba con claridad porque sabía a quién había encontrado. Esta firmeza provocó conversiones, pero también persecuciones. Los que antes lo admiraban ahora querían matarlo. Fue azotado, apedreado, encarcelado, expulsado de ciudades. Sin embargo, no retrocedía. La verdad que había descubierto valía más que su seguridad. San Pablo recorrió tierras lejanas anunciando el Evangelio. Fundó comunidades, corrigió errores, fortaleció a los fieles. No viajaba como pensador ambulante, sino como enviado. Su autoridad no era propia, era de Cristo. Y por eso podía hablar con firmeza incluso cuando era rechazado. Sabía que la misión no depende del éxito visible, sino de la fidelidad. En sus predicaciones y cartas, San Pablo dejó palabras que resuenan como advertencias proféticas para todas las generaciones. Anunció que vendrían tiempos en los que los hombres no soportarían la verdad y buscarían maestros que les dijeran lo que desean oír.
Advirtió que surgirían falsos predicadores disfrazados de servidores de Dios. Previno que muchos amarían más el placer que la santidad. Estas palabras no eran pesimismo, sino lucidez espiritual. Pablo sabía que la historia humana siempre estaría atravesada por la lucha entre verdad y error. Su vida interior era tan intensa como su misión exterior. Oraba constantemente, ayunaba, vigilaba su alma. Enseñaba que quien predica debe primero dominarse a sí mismo. Decía que disciplinaba su cuerpo para no quedar descalificado después de predicar a otros. Aquí se revela un principio esencial. La autoridad espiritual nace del dominio propio. El hombre que no se gobierna no puede guiar. San Pablo no buscaba comodidad, trabajaba con sus manos para no ser carga. Dormía poco, viajaba mucho, sufría persecuciones, no porque despreciara la vida, sino porque amaba más a Cristo que a su seguridad. Esta libertad interior es uno de los signos más claros de santidad, cuando el hombre ya no vive para protegerse, sino para entregarse. En este punto conviene detenerse. Si la transformación de San Pablo te está interpelando interiormente, hazle like ahora mismo, porque este mensaje debe llegar a hombres que creen que su pasado los define. Comenta qué parte de su historia te confronta más y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios puede transformar incluso al perseguidor en apóstol. Aquí no entretenemos, formamos hombres para Dios. Con el tiempo el Espíritu Santo hizo saber a San Pablo que su misión terminaría en martirio. Él lo sabía, no lo ignoraba, no lo evitaba. Cuando sus discípulos le suplicaban que no fuera a Jerusalén por el peligro, respondió que estaba dispuesto no solo a ser encarcelado, sino a morir por el nombre de Jesús. No hablaba con dramatismo, sino con serenidad firme. Había comprendido que la vida no se mide por su duración, sino por su fidelidad. Finalmente fue arrestado y llevado a Roma. Allí, durante la persecución de Nerón, fue condenado a muerte. Como ciudadano romano no fue crucificado, sino decapitado. Murió alrededor del año 67. Así terminó la carrera terrena del hombre que había pasado de perseguir la fe a defenderla hasta el último aliento. Poco antes había escrito una frase que resume toda su existencia. He combatido el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. Para Pablo la vida era combate espiritual, camino hacia Dios y fidelidad constante. No hablaba en metáforas, hablaba desde la experiencia. La espiritualidad de San Pablo es clara y exigente. Enseña que el cristiano debe morir al pecado para vivir para Cristo, que debe renovar la mente para no pensar como el mundo, que debe mantenerse firme aunque todo presione en contra, que debe perseverar hasta el final, porque la corona no es para el que empieza, sino para el que termina. Su vida destruye la mentira de que el hombre no puede cambiar. Pablo cambió radicalmente, no porque se reinventara, sino porque se convirtió. No se definió a sí mismo, se entregó a Dios. La conversión no es autoexpresión, es obediencia. Para Virilitas Christi, San Pablo enseña que la verdadera fuerza masculina no consiste en dominar a otros, sino en someterse a la verdad. El hombre fuerte no es el que impone su voluntad, sino el que rinde su voluntad a Dios. La pregunta final es directa. ¿Sigues resistiendo la verdad que ya conoces? ¿Sigues defendiendo hábitos que sabes que debes dejar? ¿Sigues aplazando el momento de obedecer? Pablo persiguió y fue apóstol. Pablo cayó y fue elegido. Pablo obedeció y fue santo. Porque Dios no llama a los perfectos, llama a los que se rinden. Virilitas Christi, hombres para la eternidad. Únete a la resistencia de los hombres de Dios. No naciste para la comodidad, sino para el combate.